Entonces, en el fondo, lo que están buscando hacer es desarrollar un nervio artificial que pueda ir a reemplazar un nervio que fue dañado por una enfermedad o un traumatismo. Justamente, y de hecho ese es el nombre que tú le diste, es el que se utiliza en estos casos, que es sustituto de nervio. Ya. O sea, crear sustitutos de nervios periféricos. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña Yusser Holguín, químico farmacéutico, doctor en biotecnología, docente del Departamento de Química y Medio Ambiente de la sede Viña del Mar de la USM e investigador del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, CCTVAL. Profesor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Genial. Vamos a hablar hoy día un poco de... Vamos a hablar de varios temas. Quería partir, como solemos hacerlo, por el inicio. ¿Por qué decide entrar a estudiar farmacéutica? ¿Qué es lo que lo llamó? ¿En qué quería aportar a usted? ¿Fue una decisión más o menos decidida? ¿Fue cerca de la hora de entrar a la universidad? Es una historia. Como te gusta la historia, es una historia. Yo estudié física en la Católica. ¿Sí? Estudié un año física en la Universidad Católica de Valparaíso. Con ganas de utilizar esa carrera para poder estudiar algo más. Siempre me ha gustado el área biológica. Por distintos motivos llegué a Química y Farmacia, pero no había una intención inicial de estudiar Química y Farmacia. Había dudas, derechamente, porque no me sentía muy químico en un principio. O sea, lo mío era la física. Pero a medida que comencé a estudiar me enamoró la carrera, me encantó lo que podíamos hacer, lo que se enseñaba, el proceso de aprendizaje era maravilloso y donde estaba inmerso en la clínica, digamos, en utilizar conocimientos para el área salud, que era lo que más me interesaba después en ese minuto. Después de ahí pasó el tiempo, comencé a trabajar como farmacéutico, pero siempre tuve las ganas de hacer algo más o algo diferente. Y estudié un doctorado, el doctorado en biotecnología, de acá de la Universidad de Santa María, en conjunto con la Universidad Católica. Y de ahí ya en mi mundo, o sea, maravillado con todo lo que significa la biotecnología y el área en que me desenvuelvo, que es el área de salud, pero desde el punto de vista de la biotecnología y diferentes tipos de líneas de investigación asociadas a lo mismo. Así que por ahí partió. Genial. O sea, me gusta siempre escuchar esta historia porque uno ve alumnas que llegan a cuarto medio y tienen como esta idea así como, tengo que saber qué voy a hacer el resto de mi vida, tengo que achuntarle ahora, y como que sienten toda la presión del mundo. Pero historias así como que hacen ver en el fondo uno no tiene que tener todas las respuestas a los 18 años. Es un problema traspasarle esa presión a los alumnos porque básicamente si te gusta estudiar es un área en la que buscas. O sea, no existe tampoco una sola receta, no existe tampoco una sola forma de ver esta situación. Hay alumnos que lo tienen clarito y después se decepcionan. Hay otros que están decepcionados, o sea, no tienen claridad y terminan enamorados de la carrera. Hay otros que están enamorados de la carrera, pero después se dan cuenta que el campo laboral no es el que ellos querían. Hay de todo. Entonces, es solamente sumar experiencia. O sea, no existe algo que definirte como a futuro, tiene que ser un proceso. O sea, no es una cosa que puedas decidir a los 18 años. Claro. Y a medida que transcurre el proceso vas acomodándote y vas creando tu camino, que es lo que siempre te dijeron, pero que pensaste que tenías que definirlo antes. Claro. Pero el camino lo vas construyendo, no es algo que tú ya definiste, voy para allá y nada más. Se hace camino al andar. Exacto, se hace camino al andar, justamente. Qué buena, sí. Qué buena. ¿Hay algún momento, algo que recuerde usted donde diga... Sí, química y farmacia es lo mío. ¿Algo en particular o fue algo gradual?
Fue algo gradual, algo gradual. Cuando uno se pone a estudiar química y farmacia, entiende de inmediato hacia dónde va, pero cuando empieza a acumular conocimiento se da cuenta que el poder que se tiene sobre un área en particular. Y eso fue lo que me fue motivando, que me fue encantando de la carrera. Es muy desafiante y que representa, digamos, tiene una cantidad de conocimiento importante como para desenvolverte en distintas áreas. Siempre ha sido una carrera muy amplia. Claro. Y eso es lo que me gustó. Y así como brevemente, ¿qué es lo que hace un químico farmacéutico? Para quienes no estén escuchando, tengan quizás la noción muy, muy limitada de la carrera. Bueno, hay varias áreas de estudio, o sea, de desarrollo, perdón. El área clínica, o sea, trabajando dentro de un hospital, las preparaciones que se administran a los pacientes, que, por ejemplo, preparaciones que se administran de forma endovenosa, o otro tipo de preparaciones oncológicas, las tiene que preparar el farmacéutico in situ dentro del espacio de la clínica. También, obviamente, las farmacias privadas que hay por todas partes, pero que también tiene una función ahí el farmacéutico, generalmente ayudando a los pacientes, ayudando a entender sus patologías incluso. Existe una relación muy, muy estrecha con las personas que van a atenderse, por decirlo de alguna forma, dentro de una farmacia. También está el área productiva, la gente que produce fármacos, y también la gente que investiga fármacos, que es mucho menor, pero también se investiga. Nuestro país tiene ciertas características que establecen un rango bastante limitado en el trabajo del farmacéutico, pero en otros países los farmacéuticos se encargan muchas veces de los ensayos clínicos, de nuevos fármacos. Nuestro país debiera estar constantemente evaluando la eficiencia y la seguridad de todos los fármacos que se administran en el país, cosa que no ocurre. Se necesita mucho recursos para poder hacer eso, pero eventualmente deberíamos definir si los fármacos que se están administrando no son útiles o no. Claro. O qué tan útiles o qué tan seguros son para nuestra población. Claro, ahí hemos hablado con algunos invitados de todo el tema que es la genética o una población. Es muy distinta a la otra. Entonces, si uno piensa en un medicamento Bayer, me imagino que no está diseñado o no es igual probarlo en una población de Alemania que en una población de Chile, y hay todo un tema de que nosotros también tenemos que preocuparnos por nosotros. Exacto. O sea, justamente lo que tú dices. O sea, se hacen estudios que sean estudios clínicos post-marketing, que es cuando el fármaco ya está en la población. De todos los países debieran hacer esos análisis y evaluarlo en el tiempo. Hay muchos fármacos que son de tratamiento prolongado y la única forma de obtener resultados es evaluar durante mucho tiempo. Eso significa muchos recursos también, pero son necesarios. Son necesarios porque, de hecho, hay varios fármacos que después de análisis de 20 años se descubre que no son efectivos. Y eventualmente ya hay 20 años de tratamiento de muchas personas que eventualmente no les sirvió de nada. Claro. O no sirvió como debería haber servido. O sea, es un proceso. Y ahí debiera haber un análisis mucho más riguroso. Claro. Sí. Al final, tampoco es como decir, decir que es malo el proceso. No sé, hay gente maliciosa detrás. Deben haber intereses de capital, como siempre lo existen, pero es el proceso científico que tenemos y muchas veces también es limitado. Es lo mejor que podemos hacer, por así decirlo. Sí, o sea, uno entiende que el país adolece de recursos como para poder hacer todos estos análisis. Claro. Se hace lo mejor con lo que se puede. Exacto. Eso es verdad. Pero hay que entender, eso sí, que existe una relación. Tenemos una relación con los fármacos que eventualmente no es positiva. O sea, pensamos que todo se soluciona con fármacos. Claro. Que si uno va a un médico, un clínico, le tiene que recetar un fármaco, porque esa es la solución. O sea, y en otros países también esa conducta es distinta de los médicos. O sea, se dejan ciertos fármacos para procesos posteriores. Pero también las personas, los pacientes, sienten que no se está haciendo algo para ellos si no se les da algo. Claro. Entonces, y eso es un problema. Hay que evaluar, por ejemplo, cómo estas múltiples terapias que se administran durante mucho tiempo están afectando a las personas. O sea, tenemos muchas enfermedades que
comienzan durante etapas tempranas, que antes no se veía niños tomando antidepresivos, por ejemplo. Y el tema es cómo están afectando el desarrollo, cómo están afectando sus capacidades, cuando estos fármacos están destinados primero a pacientes más mayores, digamos. Claro. Y así, hay una serie de condiciones que necesitan evaluarse. Y ahí falta mayor participación de los farmacéuticos en investigación de ese tipo, investigación clínica, creo yo, porque hay mucho que responder todavía. Claro. Sí. Sí. Un montón de preguntas que hasta hace 10, 20 años no nos teníamos que haber preguntado porque no era un problema. No, claro. Claro. Pero es justamente esa, la relación que tenemos con los fármacos. Esa relación puede ser negativa. O sea, pensando en que esa es la solución, un fármaco y punto. Claro. Genial. Y, profe, después usted, de estar en el área de la farmacéutica, decide hacer un doctorado en biotecnología. Sí. ¿Por qué esa área? Bueno, la biotecnología, si bien pude haber hecho algo en farmacología, Uh-huh. en la biotecnología era un área disruptiva para mí. O sea, era algo que proponía mucho más desde el punto de vista de la investigación y de los alcances que uno podía conseguir. Habían ciertas áreas de desarrollo en el área de salud que no necesariamente estaban vinculadas con farmacología como tal, como lo que se veía como farmacología tradicional aquí en Chile. Por lo tanto, la biotecnología me permitía, por ejemplo, trabajar en ingeniería de tejido, que no es no es común hacerlo desde el punto de vista del doctorado en farmacología. Ya. Entonces, eso me motivó, aunque, al igual que conversamos anteriormente, yo comencé con otra área también. O sea, también comencé con el área de los biosensores. O sea, comencé con los biosensores y después me fui hacia el área de la ingeniería de tejido. También, o sea, inicialmente había un tema vinculado con cómo detectar patologías de forma temprana. Esa era la idea. Un poco de futuro. Siempre pensé que, y todavía pienso, digamos, que muchos de nuestras adolescencias diagnósticas se deben a que no existen metodologías rápidas y eficientes. Existen todo un área de desarrollo que tiene como inspiración, aunque tú no creas, la serie esta Viaje a la Estrella. ¿Ya? Sí. Viaje a la Estrella, el doctor, no recuerdo cómo se llama el doctor. El doctor, no era Spock, era otro. Tenía un aparato, ¿sí? Y ese aparato le permitía escanear rápidamente a una persona y determinar qué enfermedad tenía, o si había un parásito, si había una infección, eventualmente si había un órgano que estaba fallando, todo. Genial. Imagínate si eso existiese. Claro. Entonces la idea era, ¿qué pasa si eso existiese? O sea, qué sencillo sería la medicina, mucho más eficiente. O sea, que una persona fuera escaneada por un médico y de inmediato saber, sin necesidad de que esto pase a laboratorio, un examen, otro examen, segundo examen. Y la idea es que el biosensor tiene como inspiración esa tecnología, y que sea rápida y sencilla. O sea, que cualquiera tome un aparato y te escanee y de inmediato tiene el resultado. Claro. Soluciona muchos de los problemas. Entonces, y de hecho, incluso problemas de investigación también se solucionarían con un sistema así. Entonces, a veces nuestro problema es la tecnología que no tenemos aún para poder hacer estos análisis rápidos. Y ahí es donde se desenvuelven los biosensores. Y por eso me gustó. Pero para hacer este biosensor ocupé mucha biología molecular y por lo tanto entré de lleno a lo que es biotecnología. Y desde allí comencé a hacer algunas partículas con proteínas incluidas y que eran sensoras, y había un sistema de transducción de la señal que lo desarrollé en Barcelona y la cuestión funcionó todo bien, así que fue como bien inspirador. Pero otras situaciones hicieron que cambiara de línea de investigación. Sobre todo en la posibilidad de desarrollarlo aquí en Chile. O sea, todo lo había hecho afuera. Entonces, en Chile en ese minuto no había una disposición importante de estos equipos, así que cambié a ingeniería de tejido, que también me gustaba, siempre me gustó. Y principalmente la ingeniería de tejido de nervios periféricos. Me interesa
ese problema en particular, el problema que se produce con enfermedades y algunos traumatismos que dañan nervios periféricos y que no tienen solución. Ahí cuando hablamos de un nervio periférico, por ejemplo... O sea, los nervios centrales son todos los que están dentro del encéfalo y la columna vertebral. Y desde ahí se nacen los periféricos, los que uno puede estar, o sea, los que se presentan, por ejemplo, en las extremidades, hacia afuera, ¿ya? En la cara, por ejemplo. Y esos nervios periféricos se pueden dañar de muchas formas. Enfermedades infecciosas, como también algunos traumatismos, tumores, cuando se extraen algunos tumores, por ejemplo el tumor bucal, se tiende a romper ciertos tejidos nerviosos que deben ser reparados. Claro. Y como no son reparados, las personas sufren por siempre el problema de no tener, por ejemplo, alguna función sensitiva o motora en la cara, porque ese nervio no se reparó. Ya. Entonces, desde ahí comencé a trabajar con sistemas celulares para poder estimular el crecimiento de células dentro de distintos materiales, y eso es lo que he hecho hasta este minuto. O sea, eso partió con un Fondesit de postdoc, un Fondesit de iniciación y ahora un Fondesit regular, que apuntan al desarrollo de materiales, pero en este caso con el Fondesit regular desde el punto de vista de la microingeniería, o sea, hacer un nervio pequeño y hacer nervios grandes, pero que uno tuviera la modulación completa. Ya. Básicamente es eso, o sea, conseguir una plataforma para poder crear nervios y que también uno pueda estimularlos eléctricamente. O sea, hay varias cuestiones interesantes de ese proyecto y tienen que ver con eso, con el área de la ingeniería de tejido de nervios periféricos. Genial. Entonces, en el fondo, lo que están buscando hacer es desarrollar un nervio artificial que pueda ir a reemplazar un nervio que fue dañado por una enfermedad o un traumatismo. Justamente, y de hecho ese es el nombre que tú le diste, es el que se utiliza en estos casos, que es sustituto de nervio. Ya. O sea, crear sustitutos de nervios periféricos. Genial. Hasta la fecha, ¿cómo se trata cuando se trata este tipo de no una patología, este tipo de lesiones? ¿Qué es lo que se hace hoy en día si no tenemos este sustituto? Las técnicas de referencia son autoinjerto. Ya. O sea, cortar ciertos nervios de tu cuerpo y ponerlos en el lugar dañado. El autoinjerto es como la técnica o el procedimiento de referencia, porque básicamente es el mismo material, que es un nervio, digamos, es tu mismo organismo, claro. Es tu cuerpo, no viene de otros pacientes. No lo puede rechazar. No lo podría rechazar, por ejemplo. Y funciona bien, pero a veces hay extensiones de daño que son muy grandes y no pueden ser reparados. Implicaría retirar un nervio muy grande. Sí. El mismo concepto que ocurre cuando se daña la piel, cuando una persona se quema, por ejemplo. Si se quema, depende mucho la extensión del daño, porque se puede sacar trozos de piel de distintas partes del cuerpo, pero cuando hay mucho daño es imposible. Imposible. Así que esa es la idea. Toda esa área de desarrollo se llama ingeniería de tejido. La universidad tiene experiencia en esta técnica, principalmente para piel. El Centro de Biotecnología lleva bastantes años, más de 15 años probablemente, desde que comenzaron a trabajar en esto. Y hay varias cosas exitosas que han podido sacar, incluso algunas que se prueban clínicamente y han ido súper bien en ese aspecto, si uno ve el proceso completo de todos estos años de desarrollo. Genial. Profe, y en la parte un poco más práctica del proyecto, ¿cómo hacemos un nervio sustituto? Bueno, el tema, hay varios materiales que se pueden utilizar para crear un soporte. ¿Ya? En la ingeniería de tejido se basa en crear estructuras tridimensionales donde se le permita crecer a una célula. Ya. Las células, cuando crean un tejido, lo que hacen es crear su entorno. Ellas modulan su entorno, lo crean. Ese entorno se llama matriz extracelular. Y esa es la que nosotros queremos, o sea, la que la ingeniería de tejido propone, digamos, propone nuevas matrices extracelulares. Yeah.
Y la idea es que las células logren moldear y modificar ese ambiente y obviamente proliferar ahí y que sean funcionales. Un ejemplo clásico que uno utiliza para cuando explica esto es un hueso. Un hueso es la matriz extracelular de las células óseas que viven dentro del hueso. Ya. Las células óseas van creando hueso a partir de la mineralización de esta matriz extracelular. Entonces van creándolo y destruyéndolo, van moldeando, modulando el crecimiento del hueso. Eso es un ejemplo clásico, cuando la estructura del hueso es un tejido y dentro viven células, y las células van creando este hueso. Entonces pasa lo mismo con un músculo, pasa lo mismo con un nervio, pasa lo mismo con la piel, pasa lo mismo con un tejido cerebral. Todos los tejidos tienen la misma dinámica. Las células son capaces de recrear o crear este ambiente tridimensional. Y la ingeniería de tejido lo que busca es proporcionar este ambiente tridimensional para que el proceso sea rápido. O sea, y esto es como si tú quisieras crear un puente y resulta que las células imaginemos que las células hacen barandas. Tú tienes que crearle la estructura de soporte para que sigan creando barandas. O sea, si no existe esa estructura de soporte, no hay cómo llegar de un extremo a otro. Claro. Una cosa así pasa con la ingeniería de tejido. Cuando se rompe demasiado tejido, no hay forma de repararlo. Y además que se ponen en juego dos sistemas que son competitivos, que los sistemas de reparación y los sistemas de regeneración. Ya. Porque los que son mucho más fuertes son los de reparación. O sea, al organismo le interesa reparar más que regenerar. ¿Por qué? Porque piensa en lo siguiente. Se han hecho muchos estudios en este aspecto. O sea, cuando se produce una herida, Eso estaba pensando. te produce una herida, el organismo no le interesa que se repare esa piel, ¿ya? No le interesa que se produzca nueva piel. Claro. Lo que le interesa es cerrar. Claro. Porque ahí comienza a ser muy importante la participación del sistema inmunológico. El sistema inmune sabe que no puede dejar que la regeneración ocurra porque es lenta. Y si es lenta, permite la entrada de microorganismos. Claro. Y se infecta. Entonces, por lo tanto, cerremos. Me interesa cerrar eso. Y lo cierra con cualquier tipo de tejido, que es un tejido fibrilar. Y el que nosotros podemos ver como cicatriz. O sea, no deberían haber cicatrices si hubiese regeneración. Ah, genial. De hecho, hay varios estudios donde se muestra que uno puede dañar un feto, un animal, digamos, dañarlo levemente, hacer un corte, y después el animal nace sin nada, sin ningún tipo de herida, sin ningún tipo de cicatriz. ¿Ya? Por dos cosas. Porque primero que todo el proceso de crecimiento es exponencial dentro de esa etapa embrionaria claro. o fetal. Pero y además el sistema inmunológico todavía no está maduro. Ya. El sistema inmunológico va aprendiendo con el tiempo. Es lo mismo que cuando se dañan hay ciertos accidentes en los niños, bebés incluso, que se golpean, que se caen, y no hay muchas repercusiones. Claro. Porque tienen procesos de regeneración todavía activos. Entonces la mamá le va entregando después con la leche, le va entregando después con el contacto con el ambiente, va proporcionando la maduración del sistema inmunológico. Y va aprendiendo este comportamiento de defensa. Hay que cerrar, no hay que... Y por eso domina un sistema sobre el otro. Qué genial. Sí. Increíble. Y en este tipo de sistemas que están desarrollando, me voy a entrar quizás un poco muy al detalle, pero ¿qué es lo que usan para poder esta matriz donde van a proliferar las células? Sí, hay varios componentes naturales o sintéticos que entran en el mundo de los biopolímeros. ¿Ya? Hay diferentes biopolímeros que se utilizan, algunos extraídos de elementos naturales, y hay otros que son totalmente sintéticos, pero que son biodegradables, son compatibles. Hay varias características que deben cumplir para poder ser utilizados. Nosotros lo que hacemos es principalmente utilizar polímeros, fotopolímeros, o sea, polímeros que polimerizan con luz ultravioleta. Y eso nos permite controlar el tamaño, la forma, la dimensión en este caso del nervio,
porque podemos controlar justamente ese proceso de polimerización. Se le pueden agregar elementos activos que nosotros llamamos, que son, por ejemplo, factores de crecimiento. Ciertas moléculas que las células reconocen como estimuladores del crecimiento. Entonces se agrega dentro del material también estos sistemas. Y se acelera un poco la Se acelera el proceso, claro. Si la idea es acelerar el proceso. Okay. Y obviamente las células que se utilizan también para poder hacer crecer o aumentar la proliferación, son tratadas dentro de un cultivo celular. O sea, nosotros trabajamos con cultivo celular durante mucho tiempo. Células mamíferas siempre, de ratón o humanas, las probamos dentro de estos materiales. Genial. Ahí, entonces, ustedes tendrían que ver, no sé, este es el tamaño de nervio que está lesionado, supongamos 2 centímetros, y crean esta matriz. Ahí ustedes simplemente la conectan y el cuerpo hace el resto, o ustedes incluyen las células le dicen así como, mira, te hice esto para que crezcas. Hay varias estrategias. Ya. Las 2 estrategias que mencionaste son válidas. Ya. No sabemos todavía cuál es mejor, porque nosotros podemos hacer las pruebas desde el punto de vista celular in vitro, pero lo que tú estás mencionando ya es una etapa posterior, que es in vivo. Ya. O sea, este proyecto, la idea es terminar en este tiempo con los resultados suficientes para pasar a la otra etapa, que Genial. Es con animales. Ya es con animales, probándolo en animales, porque ahí hay muchas cuestiones que no hay forma de conocer si no es dentro de un animal. Claro. Los organismos responden a una dinámica compleja. Son, desde el punto de vista matemático, digamos, son sistemas complejos. Sí. Son demasiados factores. Entonces la única forma de definitivamente saber lo que va a pasar es con un animal. Genial, sí. Genial. Y, profe, o sea, estamos hablando, usted menciona un Fondesit de postdoc, después un Fondesit de iniciación y ahora este proyecto. Son años en esta temática. ¿Hay algún momento que usted recuerda así como con cariño? Eso, de repente la ciencia tiene sus momentos, uno va meses y meses al laboratorio y las cosas son como iguales, pero hay un eureka o un resultado que uno le dice, oye, por esto seguí, por esto estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, o sea, cuando... Yo lo que hacía hasta hace poco era diferenciar las células, que las células se transformaran en neuronas dentro de los materiales, y cuando empezó a funcionar, claro, ese momento de eureka, cuando las cosas, y yo la estimulaba eléctricamente, y había ciertas referencias de que sí se podía hacer, pero yo lo conseguí, y cuando lo conseguí es un momento maravilloso. Te das cuenta que vas bien encaminado. Pero es un granito de arena frente a lo que necesitas para poder llegar al final. Claro. O sea, muchas veces nosotros lo que hacemos son aportes limitados sobre un área que finalmente alguien más va a desarrollar. O sea, uno va creando un camino y otros lo siguen. O sea, esa es la idea. Y el camino tampoco lo creé yo, sino que allá habían otros que también habían cursado ese camino. Entonces es un proceso grande. La ciencia nace desde las universidades, no nace de ninguna otra parte. O sea, los investigadores de las universidades del mundo somos los que aportamos estos desarrollos. Sí, al final esa es como la perspectiva de la ciencia. O sea, uno piensa la revolución científica, aparte un poco Newton, que escribe, o sea, si pude ver más lejos fue porque me parece sobre hombros de gigante. Y es un poco de cada uno hace su aporte limitado y cuando encuentra resultados buenos, cuando uno avanza un poquito, se alegra, pero sabe que, o sea, uno no sale gritando me gané el Nobel. No. Hay que ser bien mesurado con eso, pero esa alegría dan combustible para seguir avanzando. Hay en esta área de trabajo hay distintos niveles de aportes. Todos son válidos. Obviamente hay algunos que aportan mucho más que otros, eso es válido. Y por eso existen los Nobel, porque ellos sí aportan mucho más que el resto. Pero todos vamos poniendo algo y nos sentimos orgullosos porque vamos poniendo algo. O sea, y los que les va mejor y los que han encontrado algo más valioso, se les aplaude y bien por ello. Esto es así. Claro. O sea, uno esperaría ser uno, pero no necesariamente uno lo hace por eso. Exacto. Sí. Hay muchos que estuvieron siempre muy cerca y gastaron mucho tiempo, pero estuvieron muy cerca. Y hay otros que justo le dio el clavo. Y es el Nobel, por ejemplo. Sí. Pero eso es normal, está súper bien. En la vida siempre también hay
el azar es también Sí. parte de... Sí. No, nunca es desmerecer el trabajo de alguien, pero uno nunca puede decir que sus resultados son porque todo lo que hizo solamente uno. No, y además que existe, por lo menos del mundo que yo vengo, digamos, de la farmacología, es fundamental el concepto de la serendipia. O sea, la serendipia es elemental en todo este tipo de cosas. O sea, gente que buscó una cosa y terminó encontrando otra. Claro. Y el caso de los fármacos, hay muchos ejemplos. O sea, que se creó para un motivo y terminó siendo otra cosa. O sea, Exacto. es súper común. Así que entiendo la situación cuando se dan estas cosas. Sí, genial. Y, profe, aparte de esto, usted también está metido en el área de fotolitografía en el CCTVAL. Sí. ¿Nos podría contar un poquito Sí. qué es este proyecto? ¿Qué es lo que están buscando? Sí, ese es, con el CCTVAL, trabajo en el CCTVAL hace ya varios años y siempre ligado al laboratorio de fotolitografía, con la idea de crear sistemas microfluídicos, que se amoldan mucho a las cosas que yo he hecho también. Principalmente el sistema fotolitográfico te permite crear moldes con una definición muy pequeña, definición de aproximadamente entre 1 o 3 micras. Ya. Micrómetros, ¿sí? Entonces desde ahí en adelante uno puede crear moldes muy muy pequeños y esos moldes te permiten crear chips con esas dimensiones. En el caso de la microfluídica, esos chips se utilizan para crear dispositivos de microfluídica y con ellos, en el caso de lo que yo te mencionaba anteriormente, que trabajar con células, generar dispositivos donde se simula de manera mucho más eficiente la fisiología celular. Genial. Resulta que nuestro organismo, gran parte de nuestro organismo, funciona en microfluídica. ¿Ya? O sea, son pequeños los capilares, funcionan con microfluídica. Dentro de un tejido, el movimiento de líquidos es microfluídica. Y por lo tanto, la forma de simularlo de manera más eficiente es con estos dispositivos. Cuando hablamos de la escala micro, estamos hablando, no sé, el grosor de un cabello tiene algunas micras. No, es más grande. ¿Más grande? Un cabello debe tener como 100 micras. 100 micras, o sea, Claro. estamos hablando de un décimo del grosor de un cabello. Sí, debería tener como 100 micras. Entonces, esa es la escala a la que está trabajando usted. Claro. A esa escala creamos estos dispositivos donde también agregamos células y las células se comportan de una manera distinta a lo que ocurre con un sistema 2D, o sea, de cultivo tradicional. Uh-huh. Entonces, con eso creamos dispositivos de simulación mucho más eficientes. Entonces podemos simular condiciones fisiológicas de una manera mucho más realista. Y eso implica que nuestros resultados también son mucho más realistas. Lo mismo que yo te mencionaba con trabajar entre células y animales, Uh-huh. ahí hay una diferencia que se debe justamente a la aproximación. Y la aproximación es muy importante. Además hay otra cuestión que es importante, que es la reducción del uso de insumos. Ya. Tanto desde el punto de vista económico como también del impacto ambiental. Utilizamos células, sueros extraídos desde otros animales, utilizamos materiales plásticos y varias cosas que comienzan a acumularse y son desechos o generan un impacto ambiental importante. Claro. Con la microfluídica se reduce ese impacto porque se utilizan menos reactivos, se utilizan menos plástico y por lo tanto aportamos también a reducir el impacto ambiental. Genial. Junto con acercarnos a resultados mucho más realistas. Sí, eso es lo que hago ahí. A ese tipo de dispositivos se le llaman lab on a chip. O sea, básicamente crear dispositivos microfluídicos donde ocurran reacciones a niveles micrométricos. Y eso es lo que hacemos desde hace algunos años y nos ha ido bastante bien con eso. Genial. Sí. Y allí el objetivo, me decía usted, que ha ido evolucionando o el foco ha ido evolucionando un poco a lo que es desarrollar un organ on a chip. Perfecto. Lo Sí. que es como un órgano en un chip, en Sí. español, ¿cierto? Eso es lo que la etapa, eso del lab on a chip fue la etapa inicial y hace ya un año estamos trabajando con órgano on a chip. O sea, simular ya el comportamiento de un órgano, particularmente una interfaz.
Ya. Por ejemplo, en el alveolo pulmonar, se produce una interfaz entre el aire y el medio interno del alveolo o un pequeño capilar. Hay muchas enfermedades que ocurren ahí. Se llaman enfermedades intersticiales, por ejemplo. Ya. Y hay gente que estudia enfermedades intersticiales y le interesaría simular solo ese espacio. Genial. No necesita, y no puede simularlo de ninguna forma. Solamente quizás con un animal, pero no puede interactuar justo en ese lugar. Y la manera más eficiente es crearlo en microfluídica. Ya. Entonces, a toda esa capacidad de crear estos dispositivos donde además esta interfaz yo puedo tomar parte de la membrana del alveolo y ponerla ahí, se le llama organ on chip. Genial. O puedo poner células, y por un lado aire, por el otro lado células. O el año pasado trabajamos en diente on a chip, digamos, un diente en un chip para una investigadora de la Universidad de la Frontera. Ya. Y ponía en esa interfaz dentina. Entonces, por un lado van células del diente y por otro lado bacterias que intentan colonizar y pasar de un lado a otro. Esa dinámica de esa interfaz, la única forma de representarla de manera eficiente es con un órgano on chip. Entonces, desde ahí en adelante estamos en una dinámica de crecimiento para hacer cada vez más complejos los dispositivos y que otros investigadores tengan la necesidad o la intención de trabajar con estos sistemas. Pueden conseguir resultados mucho más eficientes y además que también el impacto es importante, porque ahí uno también reduce el uso de animales en experimentación. Claro. Hace poco Estados Unidos dijo que iba a destinar una cantidad importante de recursos justamente para fomentar el uso de órganos on a chip y reducir el impacto de uso de animales. El mismo tema. Reducción de impacto ambiental es importante y además que estos dispositivos se acercan mucho más a las condiciones fisiológicas normales de un animal. Con el CCTVAL estamos trabajando hace tiempo en eso y nos ha ido bastante bien. Y seguimos perfeccionándonos, seguimos mejorando nuestros dispositivos, llegando a complejidades cada vez mayores. O sea, esa es la idea. Que ya simulamos el aire, no simulamos, sino que el dispositivo pasa aire, pasa líquido, que supuestamente podría ser sangre, simulando lo que pasa ahí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si podemos simular el movimiento del pulmón? Ya. El movimiento mecánico del pulmón. Quizá necesitamos también entrar a complejizar aún más los dispositivos. Y vamos en esa dinámica. La dinámica es cada vez más complejo, cada vez más abiertos a los investigadores, cada vez proponiendo otras posibilidades a los investigadores en Chile que trabajan en estas áreas, que son súper relevantes. Genial. Profe, ahí volver un poco, me quedo dando vuelta el tema de la investigación animal. Alguien que viene de la ingeniería un poco siempre, o sea, de la ingeniería mecánica, una ingeniería más tirada a la física que a la biología, siempre es como chocante un poco ver el tema de la experimentación animal, pero, o sea, uno le da la vuelta y dice, ¿cómo más se va a hacer si es que no es así? O sea, sí. ¿Cuáles son las alternativas? Está apareciendo esta nueva vía y es genial que se pueda investigar, pero ¿cómo es el proceso cuando uno empieza aquí? Hay un montón de ramas éticas y me imagino siempre la investigación se guía por pautas éticas, minimizar siempre el sufrimiento, minimizar el dolor y tiene un fin mayor, ¿no? Es hacerlo por ver sufrir un animal. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo es trabajar así? Existen muchos protocolos que deben respetar todos los investigadores y que respetan todas las universidades. Existen posibilidades de sanciones muy importantes si no se siguen esos protocolos. Y son protocolos de cuidado, de mantención, de crianza, de muerte, de uso de órganos, de uso del animal, del cadáver, que por ejemplo actualmente uno puede proponer una investigación donde por ejemplo va a utilizar un hígado de un animal, pero no le permiten que sea solo el hígado. O sea, uno debe buscar otros investigadores que también quieran el páncreas y otro investigador que quieran o sea, para que no multipliquemos las muertes de animales. Claro. O sea, el impacto está relacionado con
con lo que uno pueda ver, digamos que como fuerte, pero sí hay un fin mayor, o sea, Exacto. y todo está súper regulado, o sea, el número de animales también, uno debe responder a comités de bioética que están acreditados, que están fuera de las influencias de cualquier tipo de persona o de institución, son completamente autónomas, y ellos son los que determinan cómo uno debe hacer el trabajo. Uno propone, pero ellos perfectamente pueden negarlo, o sea, se da de todo tipo de situaciones. Pero el uso de órganos a chip, por ejemplo, reduce el uso de animales, directamente reduce el uso de animales. Y los investigadores, si tuvieran algo parecido, que fuera mejor o igual que un animal, lo utilizarían. No es que exista una intención de, bueno, a mí me interesa dañar animales, no es eso. No es eso. Uno utiliza los animales para un fin mayor, porque es la única forma que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, y con el advenimiento probablemente de nuevas enfermedades, nuevas pandemias, qué sé yo, necesitamos que esto sea mucho más rápido, mucho más eficiente. Exacto, y genial también por eso mismo que estén apareciendo nuevas plataformas de investigación como lo que están haciendo ustedes. Sí. Ahí quería preguntarle, ¿estos órganos on a chip funcionan, o sea, el objetivo es que funcionen solamente como plataforma de investigación o también podrían tener el rol que tienen los nervios sustitutos a futuro? Bueno, yo tengo que crear un nervio on a chip también. Okay. También voy a hacer pruebas creando estos pequeños dispositivos y nervios dentro de ahí, también para hacer las pruebas. O sea, hay un conjunto ahí es donde yo puedo unir ambas líneas. Okay. De hecho, ya lo había hecho con el Fondesit de iniciación también, o sea, también uní cosas que estaba haciendo con el fotolitografía, o sea, siempre unido. Claro, la idea es también hacer estas simulaciones y con ello, cuando lleguemos a animales, llegar con mucho hecho, cosa de probar con la menor cantidad de animales posible. Uh-huh. Esa es la idea. Genial. Pero mi pregunta iba como por, ¿es posible que después usemos estos órganos on a chip para, por ejemplo, para construir un nervio, o no en este caso un nervio, sino la interfaz, por ejemplo, si hay un daño a nivel pulmonar en los alvéolos, ¿podrían repararse con este tipo de dispositivos? No, o sea, son dispositivos de investigación. Exacto, ya. Son de investigación. Son de investigación y desarrollo, pero no es algo que uno pueda incorporar. Se confunden un poco los términos. Hay varios términos que que a veces se confunden, que un tema es el biochip, por ejemplo. Okay. Que el biochip implantable, que es un analizador finalmente. Ya. O sea, uno puede analizar varias cosas si se implanta un chip. Hay otros chips electrónicos que también se pueden implantar y por eso se llaman biochip, porque se implantan dentro de un humano, pero básicamente están hechos para pagar la cuenta del metro, en vez de pasar la tarjeta, pasar la mano. Ya. Por ahí va un poco también, o sea, y hay varios récords que se han hecho con gente con mayor cantidad de chips. Sí, y cada vez son más pequeños, entonces hay varias personas que lo utilizan y no sé qué tanto va a impactar ese tipo de tecnología por el minuto, digamos. Uh-huh. No sé si cuánta gente estará dispuesta a insertarse un chip para pagar la cuenta del restaurante, no sé. Claro. Está difícil eso. Genial. Es notable al final el trabajo que están haciendo para hacer esto, o sea, para llegar a tener estas plataformas de investigación y poder ver cosas que son tan difíciles de ver en sujetos, en animales o en personas. Sí. Bueno, es un área de investigación muy atractiva, muy entretenida. Bueno, el caso de los físicos también tiene algo parecido, o sea, cosas que no se ven, o sea... Claro. Sí, quizás en el caso tuyo los mecánicos piensan en cosas que se puedan ver más. Pero sí, cuando ya uno tiene un microscopio enfrente, ya la cosa cambia. O sea, no hay nada que uno pueda ver rápidamente. Claro. Pero sí los efectos de cuando las cosas funcionan. O sea, eventualmente si uno puede reconectar un nervio, que una persona vuelva a sonreír, por ejemplo, está funcionando. Sí. Entonces eso es válido. Sí. Qué genial. Profe, y en todos estos proyectos aplicados me imagino que también hay una cuota importante de fracaso, de intentar y no llegar. La mayoría son fracasos. ¿Y cómo es el lidiar con eso? Es lo que tienes que aprender como investigador, sí. La mayoría de las veces las cosas no funcionan. Yo cuando comencé, un investigador, me acuerdo, de España me dijo que tenía 5 días
entretenidos, o sea, 5 días notables en el año, que eran 5 días maravillosos y el resto eran todos malos. Pero le pregunté, ¿pero cómo? No, es que no funciona lo que yo hago. Todos los días vengo y no funciona. Intento que mejore y no funciona. Y después de varios meses probando, funciona. Y después viene el segundo problema y vuelvo a lo mismo. Es una dinámica. Es una dinámica con la cual tienes que convivir. Porque lo normal es que las cosas no funcionen a la primera. O sea, es así. Y hay frustración y hay desesperación. Nosotros tenemos ciertos tipos de presiones porque tenemos que publicar resultados, y los resultados que tenemos que publicar deben ser buenos resultados, no pueden ser malos resultados. Entonces también tenemos una presión. Los investigadores vivimos con varias complicaciones al respecto. Pero es algo con lo cual tienes que convivir. Tienes que aprender a convivir, que esto es así. Pero seguir adelante es un trabajo de resistencia. Hay que resistir y hay que estar todos los días con una actitud positiva, porque es lo único que te lleva a conseguir algo. Claro. Aunque yo entiendo, o sea, hay muchos investigadores que las cosas no funcionan durante mucho tiempo, pero después yo siento, y yo lo he visto, que siempre le dan la vuelta. Siempre le dan la vuelta y cambian algo, y después tú lo ves un tiempo después y están felices porque sí, se dieron cuenta que había que cambiar cosas. Entonces también es un trabajo de desafíos que hace que sea interesante trabajar en esta área. Muy interesante. Y por eso que nosotros, a pesar de muchas dificultades, no nos podemos ir a ningún lado. O sea, nos interesa estar aquí porque es muy entretenido el que las cosas no funcionen y a veces que funcionen. O sea, no nos gusta la monotonía. Claro. Entonces, y eso hace que... Y la gente que les empiece a ir bien, después se le ocurre otra cosa. O sea, porque no quieren estar en esa monotonía de que las cosas estén funcionando siempre bien. Sí, también ocurre. Yo conozco gente que le va súper bien. Y bueno, ¿y ahora qué estaba haciendo? No, estoy haciendo esto otro. ¿Pero qué pasó con esto? No, que ya me fue bien con eso. O sea, yo tengo que conseguir otro desafío. Sí. Con uno de los profes que estuvimos hablando hace un par de capítulos, hablamos que el tema de la investigación es un poco como deportes extremos cognitivos. Claro. La gente, no sé, que le gusta, ¿por qué vaya a tirarte un helicóptero en paracaídas? O sea, sí. Es como ese rush, esa adrenalina de enfrentarte a algo que no sabes cómo es. Sí. El no saber realmente qué es lo que necesitas tampoco. O sea, hay muchos casos de gente que cambió de arista un problema de forma radical, utilizando tecnologías que nadie más se había atrevido a utilizar para resolver ese problema, y terminó generando algo mucho más potente. Eso es súper común también. O sea, nos inspiramos también en muchas otras cosas que nos ocurren a diario. Entonces, eso es entretenido. Eso es muy entretenido. Entonces, y eso nos mantiene vivos, o sea, contentos. Sí. Qué genial. Profe, y todo este trabajo también tiene una componente interdisciplinaria súper potente, o sea, y además de la interdisciplina, viene ligada a lo que es la colaboración. Ustedes tienen este laboratorio de fotolitografía en el CCT-Val, y como usted decía, estamos invitando a investigadores de Chile que vengan a trabajar con nosotros. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con gente de otras disciplinas, de que vengan otros colegas a trabajar? ¿Cómo lo han llevado? Mira, con los órganos chip hemos tenido contacto con físicos, odontólogos, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, de todo. Todos pueden utilizar. Nosotros estamos ofreciendo una tecnología. Entonces la tecnología, alguien más la utiliza como ellos, cada uno estime. Pero además de eso, en el crear el dispositivo, yo trabajo con un ingeniero en diseño que se transformó en un fotolitografista. O sea, aprendió de nanotecnología, aprendió de biología celular, aprendió de biología molecular, cultiva células a veces hace de todo. Y entendió que la dinámica de la ciencia es esa, aprender muchas cosas. Y él, claro, yo le he preguntado qué es lo que hacen tus compañeros, hacen otras cosas, totalmente diferentes, y todos más o menos hacen lo mismo y tú estás por otra parte. Eso habla de la interdisciplinaridad y además de comunicarse con muchas otras personas. Yo trabajo con gente de la Católica, gente de la Valparaíso, gente de la Universidad de Playa Ancha,
gente de la Universidad Andrés Bello en Santiago, con materiales que son inmunomoduladores, que es un trabajo viejo que había hecho, que vamos muy bien, con gente del Max Planck en Alemania también, que son físicos, que por algún motivo llegaron a la biología, y esto es súper común, súper común. De hecho, existe el área que se llama interdisciplinaria, y como tal, interdisciplinaria, y eso significa que puede haber muchas cosas. Ya no pueden definirse ni ingeniería, tampoco biología, ni bioquímica, ni medicina, sino que es un área tan extrema, que hay tantas cosas diferentes que ya por sí solas ya son un área sola. La gente que hace física, pero hace física con biología, le dijeron que eran biofísicos, pero también hacen farmacología, y por lo tanto son biofarmabiólogos, no sé. Entonces llega un minuto donde ya no, o sea, él por sí solo es alguien especial. Y eso, esa especialidad se dio a ciertos grupos de personas que ya se dedican a trabajar con diferentes áreas de la ciencia. Y está súper bien, está súper bien. A mí me pasaba cuando trabajaba con biosensores, que bueno, en España eran todos físicos prácticamente. Y habían químicos, físicos, y yo era biotecnólogo. Pero estaba haciendo algo parecido a lo que estaban haciendo los físicos. Los físicos hacían los sistemas de transductor, yo hacía la parte biológica, otro hacía la parte química, y entre los tres se juntaba y se creaba un biosensor. Entonces, hay que, o sea, el tema del trabajo interdisciplinario es fundamental, o sea, no es posible hacerlo todo. Y no es posible ser experto en todo. O sea, eso es algo que también uno tiene que aprender, que al principio a lo mejor quiere hacer más cosas, pero es mejor hacer pocas, pero bien. Claro. Sí. Sí. Al final uno piensa y puede decir, ya, ¿qué es la investigación más pura que uno puede hacer? O sea, digo yo, física teórica, física de partículas, pero ¿quién construye el acelerador? Al final, los desafíos del siglo XXI son casi de por sí interdisciplinarios. Claro. Por ejemplo, el caso de los detectores que hace la gente de física de partículas, ahí hay trabajo de materiales, sí. Diseño de materiales, o sea, no hay forma de hacerlo tú solo. Sí. Sí. Por ejemplo, con los sistemas microfluídicos, y uno puede crear nanopartículas, cosa que también había hecho hace algún tiempo, pero anteriormente hacía nanopartículas con metodologías un poco más tradicionales, y de esa forma uní esfuerzos con un investigador que trabaja en biopesticidas. Yeah. Y está vinculada con el área de la agronomía. Entonces hay papers míos que tienen que ver con agronomía. Claro, entonces, bueno, ¿y por qué estoy ahí? Sí, porque yo creé la formulación donde se probó esto y terminó siendo de hecho una patente. O sea, hay un proceso largo que llevamos, no sé, ya 10 años trabajando con ese investigador, y nos ha ido súper bien. Y él está asociado a un químico, y el químico sintetiza cosas también. Entonces, no hay forma de trabajar solo, y hay cosas que uno sabe que pueden aportar a otras dinámicas de investigación, y cuando uno las conoce, uno se da cuenta que puede ser bastante fructífero el tener estas asociaciones. Ahora, en el caso de cuando tú estás trabajando en algo que es muy parecido a lo tuyo, es fundamental, o sea, es fundamental que tener lazos con gente. Es una visión muy antigua, y ni siquiera tiene que ver con universidades poderosas ni con investigadores poderosos, sino que antiguamente había que tenerlo todo, pero ya no. O sea, ni siquiera en las mejores universidades del mundo se tiene todo. ¿Para qué? O sea, claro. Siempre hay trabajo con varios investigadores. Qué genial, qué genial. Y claro, en esta dinámica de no todos pueden tenerlo todo, también nacen, o sea, siempre me ha gustado verlo así como estos nodos de investigación donde muchas veces están ligados a equipos, a componentes como su fotolitógrafo. O sea, decir, ya, nosotros somos especialistas en esto, que venga la gente a trabajar con nosotros. Es importante a veces, no sé, mostrar eso, porque el público general puede pensar, ¿qué están haciendo con mi impuesto comprando ese equipo de, no sé, de 200 millones? Debe ser de mucho más. Pero llamamos a la gente que colabore, y la ciencia, como hemos hablado en muchos episodios, la ciencia permea hacia la sociedad. O sea, el desarrollo, el investigar, lleva beneficio al público también. Sí, sí. Es algo que hay que defender con fuerza, porque
Yo he escuchado últimamente, o alguna vez escuché, ¿no? Justamente el criticar el efecto que tiene la investigación desde la universidad hacia el desarrollo del planeta. O sea, ese punto de vista. La gente cree que todo lo que te rodea, todos los dispositivos, toda la tecnología, la desarrollaron las industrias, las empresas. Piensan que si toman un iPhone, fue Apple quien creó toda la tecnología que hay dentro de un iPhone. Toda nació desde las universidades. Claro. Toda nació desde las universidades. La creación nace de las universidades. Las industrias pueden tomar algo que se creó, mejorarlo, optimizarlo, modificarlo, hacerlo mejor quizá. Algunas lo hacen, sí es verdad. Uh-huh. Pero la creación casi siempre, hay muchas excepciones, sí, claro, pero casi siempre proviene de las universidades. Sí. Entonces, el desarrollo de toda la población de este planeta depende del trabajo que hacen las investigaciones. Si no hubiese investigación, nadie va a invertir lo que se invierte para investigar, y ninguna industria tampoco. O sea, si uno ve algunos desarrollos y uno dice, bueno, el Internet, ¿cuánto demoraron en crearlo? O no sé, las pantallas táctil o lo que sea, lo que se te ocurra. Y te das cuenta que desde que apareció el producto, son decenas de años hacia atrás que se investigó. Si una industria no puede pagar todo eso. Exacto. Para conseguir esto, que además puede que lo consigan o no lo consigan. Son muchos riesgos. Muchos riesgos. Entonces, es entendible por qué no lo hacen. Pero por lo tanto, hay que defender el trabajo que se hace en las universidades y de investigación. También, bueno, que en Chile la investigación no queda en Chile, o que lo que se hace en Chile nos llega a... No es directo, nunca funciona así. O sea, a veces sí, pero nunca funciona de forma directa. No es que estoy creando algo porque vamos a ocupar mañana en Valparaíso, en Viña, no funciona así. Claro. Necesita madurar, todo necesita madurar. Entonces hay gente que crea algo y esa creación después necesita ser validada. Y esa validación también son varios años. Y después de esa validación se tiene que ver si eso es, a pesar de que pasó todo un proceso de validación, no se sabe si va a ser comercialmente atractivo, que es otro tema. O sea, se da mucho con, no sé, imaginemos que se crea un fármaco. Uh-huh. Existe un fármaco, paracetamol, por ejemplo, y tú creas un fármaco y desarrollas durante muchos años que es levemente mejor. Pero, ojo, levemente mejor. Pero cuesta 10 veces más. Yeah. Entonces tú dices, bueno, no, tengo paracetamol. Me tomo 2. Entonces, eso pasa, bueno, con todo tipo de cosas. Entonces tú puedes crear un detergente, por ejemplo, que sea más amigable con el medio ambiente. Pero, mira, sabes que creé un detergente amigable con el medio ambiente, lava de forma parecida, digamos, pero es 50 veces más caro. No hay forma. Entonces, hay cosas que, a pesar de que uno lo desarrolle, tienen que responder a criterios comerciales. Sí. Pero, sin embargo, ese producto que ha almacenado, y ha pasado también, que después de varios años se dan cuenta que además sirve para otra cosa, que nadie había pensado en eso. Uh-huh. O sea, hay varios ejemplos bastante entretenidos sobre eso. Pero, y se da que la investigación es así y es fundamental. Sí. Y también, o sea, no todo nace de los países desarrollados. O sea, también eso es verdad. O sea, no todo nace desde la OCDE tampoco. O sea, hay muchas cosas que salen de otros lados. Por eso que hay que fomentarlo de forma generalizada la investigación. En vez de rechazarla y tener esa visión mucho más directa, hay que tener una visión mucho más amplia y entendiendo la historia y la importancia de la investigación. Claro. Hay también un tema que en Chile estamos al debe, que es un poco mejorar no sé si mejorar, un poco más industrializar quizás un poco más el país, de tener investigación aplicada también, pero como dice usted, hay un espectro de investigación. No podemos esperar que toda la investigación funcione mañana, y mencionaba también que
las industrias no son las que hacen desarrollo, y cuando lo hacen es cuando la academia ya probó que funciona. Yo pienso en, no sé, en Meta, en OpenAI hoy día, que la inteligencia artificial es un boom, pero hace 30 años, cuando estaban escribiéndose los primeros papers, nadie hubiera puesto plata por eso. Exacto. Entonces, cuando una vez ya está más o menos probado y tenemos, como dice usted, una validación comercial, ya, metámosle plata y desarrollemos. Y en el fondo es un traspaso de la vara también. Así como está estructurado, la universidad es un poco el bastión del conocimiento. Me gusta, no sé, pensar en GOT, en Game of Thrones, la gente, claro, iba y estudiaba en cierto lugar, porque ahí estaba el conocimiento, y cuando uno tenía una duda va y pregunta, porque ellos son los que saben. Entonces, cada uno tiene su rol. La universidad tampoco va a destinar $1 millón, $2 millones a desarrollar ChatGPT, porque no es su rol. Claro, justamente, y todas las universidades saben que llegan a un punto donde ahí se acaba su participación. Participan después probablemente de otra forma, pero ya hay se pasa se pasa el conocimiento a quien sigue utilizándolo. Claro. Pero sí, o sea, lo que tú dices es cierto. Nosotros en esta universidad tenemos una misión muy clara como investigadores, como académicos, docentes, en fin, que incluye el desarrollar, el aportar, y lo hacemos. Pero hay que tener cuidado con esas críticas que a veces son... Claro. Que yo creo que es falta de conocimiento de cómo se mueve el mundo. Sí. O sea, la universidad es fundamental. O sea, uno ve, no sé, lo que pasa al CONICET también, en Argentina. Sí, está muy complicado. Claro, el entender que si no es directo no funciona, así tampoco funciona. Claro. Sí, hay muchos ejemplos y hay mucha de la historia que debe conocerse para ver cómo va avanzando y se va desarrollando el mundo. O sea, y es trabajo de las universidades. Pero sí, es eso. O sea, así es como hemos funcionado y las cosas van bien. Qué bueno, sí. Profe, un poco pasando a la parte más fuera de la academia, no sé si nos puede contar un poco qué le gusta hacer a usted fuera en su tiempo que no ocupan estos proyectos. ¿Qué le gusta? ¿La música, el cine? Música, hobby? Cine, hobby, sí. Música, me escucho música. Pero aquí hay un problema, de verdad me gustan muchas cosas. Sí, de verdad puedo un día disfrutar a Primus y al otro día escuchar Portishead y estar muy contento con ambas. Y después mañana Björk y después, no sé, los Jaiba. Y bueno, no, decídete, no. Y ya. No, y también, no sé, de música es muy difícil que te diga, no, eso, solo eso. Cine, sí, también, cine. Veo películas, series, pero cada vez menos. Cada vez las series impactan menos en mí. Eso es verdad. O sea, ya cada vez, no, esto se parece a otra cosa que vi. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Ya, Stephen King está bien. Puede haber algo entretenido ahí en Stephen King. Pero generalmente uno como que se impresiona cada vez menos. Claro. Y hay tanta variedad, hay tantas cosas que te ofrecen que tú piensas, bueno, esto va a ser distinto y no, se parece a otra cosa. Así que sí, eso hago pero no tengo como un hobby como tal. No tengo hobby. Lo que hago principalmente es relajarme. Ya. Sí. Puedo jugar con mi perrita y eso me relaja. No, sí, genial. Sí. ¿Cómo se llama? Mica, sí. Qué bueno. Sí. Sí, genial. Y, profe, un poco para ir cerrando, ya creo que vamos cerca de una hora conversando. Pedirle una recomendación de algún libro o película, aprovechando que estábamos hablando. Libro. Yo creo que José Saramago, hay que leer a José Saramago. Actualmente yo creo que hay que leer el ensayo sobre la lucidez. Sí. Muy buen libro. Sí. Muy buen libro. Y yo creo que una película, Fight Club, realmente. Ya. Sí. Esa sería una buena película y después del libro. Genial. No, sí, el ensayo sobre la lucidez, muy, muy bueno. Sí. Yo partí, el ensayo de la ceguera sobre la ceguera el primero, pero tiene un tinte bien distinto del ensayo sobre la lucidez. Sí, ahí, bueno, y es muy actual.
Sí. Muy actual. Parece que siempre es actual. Porque vivimos inmersos en una sociedad que adolece situaciones políticas y necesitamos tener una visión diferente. Sí. Porque la organización es fundamental. Sí. Genial. Profe, y finalmente pedirle un consejo. Hemos hablado en capítulos anteriores que nadie sabe cómo estar en los zapatos del otro y perfectamente uno podría decir no le pido consejo a nadie, pero la respuesta igualmente válida es pedirle consejo a todos. Ya. Persistir. Es una sola palabra, persistir. Es muy común que te digan que estés mal, que aquí hay caminos más fáciles, que hay cosas menos complejas, que nadie dice que es fácil, pero el gozo que se obtiene al final es diferente y hay que persistir. O sea, hay muchos ejemplos de gente que perseveró y que cambió el rumbo de su vida, y eso hay que enseñarles a todos los alumnos, que deben perseverar, que una carrera no es solo eso, que hay más cosas en la sociedad, que la carrera no debe definir lo que debes hacer o no, que necesitas sí conocimiento, es fundamental que tú actúes a través de los conocimientos, no solamente a partir del instinto, que también es válido, pero sí que haya algo de conocimiento, y persistir en tu idea de persona, no en la carrera. No se trata de la carrera, no se trata de tu trabajo, no se trata de tus metas comerciales ni tu empresa, sino que se trata de ti, o sea, lo que tú quieres para ti, que es un poco más profundo, que no tiene que ver con las cosas necesariamente, sino que tiene que ver que cómo tú te ves como persona y qué cosas te rodean y que te permiten ser lo que tú quieres ser, ¿ya? Y para eso ser perseverante es súper importante. Genial. Pareciera como que cada vez tenemos más... Es más fácil como cambiar de idea cuando uno se encuentra con un obstáculo. Como que el avanzar por un proyecto largo se ve cada vez menos. Entonces, el aprender algo, es mucho más fácil, no sé, estar con el teléfono. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la gratificación instantánea. Y se pierde un poco la mira de ir más allá, apuntar a un proyecto a largo plazo. O sea, el cortoplacismo es muy, muy común. Es que alguien te enseñó las metas. Alguien ya te dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Alguien te dijo hasta dónde tienes que llegar, lo que debes tener, lo que te va a hacer feliz. Y ahí está el problema. Porque alguien no fuiste tú. Sí. Alguien te dijo lo que era feliz. Lo que era la felicidad, perdón. O lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer, en fin. Si tú dejas que alguien seas tú, las cosas cambian. O sea, cuando tú decides realmente lo que tú quieres ser. Y no se trata de que te vuelvas hippie ni nada por el estilo, pero sí que entiendas cómo tú te quieres ver como persona. Claro. Sí. Genial. Creo que no hay mejor momento para ir cerrando. Perfecto. Profe, muchas gracias. ¿Su proyecto dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos estar atentos? A ver, el proyecto está en el reservorio de ANID. Yo creo que todavía no está, pero debería estar durante este año. Mi correo electrónico es mi nombre, user.login@usm.cl. Abierto a consultas, preguntas, colaboraciones, amigos, amigas, no sé, está todo abierto, no hay ningún problema. El centro del CCT Vale está aquí en Bari, también me encuentran ahí a veces, y otras veces estoy en la sede, en el departamento de Química y Medio Ambiente también. Pero siempre disponible y siempre con ganas de ayudar. Genial. Sí. Muchas gracias por la conversación, profe. Muchas gracias a ti por la invitación, fue un agrado estar acá. Un gusto. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros, espero le haya gustado la conversación tanto como a mí. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram, en TikTok como @notablespodcast, y recuerden que así como el Dr. User Holguín, ustedes también pueden ser notables. Chao, chao.
Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl.